vayas a hacer lo del final. ¿Vale? Bien. Vamos entonces con las fuentes de financiación bancaria. Lo que os decía, hay diversas formas en las que la empresa se puede financiar. Para ello se utilizan, como todos conocéis, los bancos, ¿vale? Y entonces hay varios tipos de productos. El crédito bancario. El crédito bancario al final es una línea de crédito que se llama, que el banco te dice, oye, yo te permito tener hasta 10.000 euros de línea de crédito, ¿vale? Y la línea de crédito tú no has dispuesto de esos 10.000 euros, ¿sí? Tú cuando vas necesito 1.300, pues coges 1.300 de ahí y entonces te quedarán 8.700 no dispuestos y 1.300 dispuestos, ¿sí? Al cabo de X tiempo, oye, necesito 2.000 más, pum, cojo 2.000 más. Oye, ahora tengo excedente, devuelvo los 2.000 que había pedido, los 1.300 del principio. Y así vas teniendo tu línea de crédito, pues más dispuesto, menos dispuesto, a medida que lo vas necesitando. Y el banco te cobra una parte bastante pequeña, mínima, 0, ¿sabes? Por la parte que no has dispuesto, y como si fuera un préstamo con sus tipos de interés y tal, que además son bastante elevados, por la parte que sí has dispuesto. ¿Bien? Problemática de que pues si dura 5 años, pues dentro de 5 años la tienes que renovar. Y dentro de 5 años el banco va a volver a evaluar tu empresa a ver qué tal es a la hora de darte o no darte la renovación de esa póliza. Esto también os lo digo porque yo trabajo de asesor financiero y con un banco además en varios aspectos. Soy autónomo igual, y me lo encuentro mucho, este tipo de cosas. Me encuentro muchísimas operaciones de estas de créditos y demás, y yo al final trabajo para la empresa, no para el banco. Pero me tengo que ir a pelear con el banco, ¿sí? Vale. El descuento comercial, lo hemos comentado un poquito, es al final, yo tengo unas facturas que tengo por cobrar a mis clientes y me tienen que pagar dentro de X días. Pero yo necesito capital ahora, con lo cual me voy a un banco o a una empresa de cobro, ¿sí? Y le enseño estas facturas y lo que hace la empresa es adelantarme el capital. Y luego el día de mañana, pues se encarga, ya veremos un poco más detalles, pero no tiene por qué encargarse de la gestión del cobro, pero hay las dos modalidades, ¿sí? Lo más importante es que si la empresa no paga, el banco nos va a devolver el efecto y nos va a pedir el dinero de vuelta. Y tú eres el que te tienes que encargar de cobrar eso, ¿vale? Diferencia con el factoring. El factoring es ya directamente los créditos, todos, con tus clientes, se los vas dando a una entidad financiera. Y entonces lo que hace esta entidad financiera es gestionar el cobro también, ¿vale? Aquí sí que hay dos modalidades. Existe el factoring con recurso o sin recurso, ¿vale? Y aunque es raro, a mí siempre me costó cuando lo estudiaba entenderlo así, el con recurso es el que si no paga el emisor, te devuelven el papelito y te ocupas tú y tienes que devolver el dinero, ¿sí? Y sin recurso es que la empresa que se encargue de cobrar, se encarga de cobrar y si no pagan, se pelean ellos, ¿vale? Básicamente lo que es si te pueden recurrir, pero claro, es un poco confuso el si te pueden recurrir a ti, que eres el que, ¿sabes? Pero bueno, quedaos con eso. Con recurso te comes el papelito de vuelta si no pagan, sin recurso se lo come la entidad financiera, ¿vale? Bien, el confirming, estos son todos bastante parecidos, pero básicamente lo que hace es que el confirming, sobre todo gracias a todo lo de la tecnología y tal, te da también la opción es una mezcla entre el descuento comercial y el factoring. Te da también la opción de cobrar esas facturas antes, con un coste y un tal, ¿sí? Luego viene el forfaiting. El forfaiting, que por cierto aquí está mal escrito, es sin recurso, ¿vale? Se utiliza sobre todo para empresas exportadoras, básicamente porque no te sabes las leyes del resto de países,
¿vale? Y el crédito documentario ha sido algo más novedoso, ¿vale? Que ya es, oye, los bancos ya tienen información de unos bancos de otros, hay conciliación bancaria entre países, hay varias cosas así, y entonces ya existen documentos que estos bancos hacen a sus empresas, que son clientes suyos, para que los puedan entregar cuando van a importar, en su caso, ¿vale? Nosotros somos los que exportamos y la empresa china pues nos trae un papel, crédito documentario, que está avalado por un banco que ese tío o esa empresa va a responder por eso. Y al banco sí le puedes creer mucho mejor que una empresa porque, por lo que digo, porque hoy en día hay mucha conciliación bancaria, mucho tal, mucho cual, y entre los bancos se tienen que ayudar, entre comillas. ¿Bien? Vale. Largo plazo. Estábamos en los de corto plazo, vemos los de largo plazo. Préstamos. El préstamo, lo que todos más hemos conocido en el mundo. Me dejan, necesito 10.000 euros, me los dejan y pago unas cuotas, ¿vale? Hay modalidades de préstamos, ¿sí? No os entran a explicar modalidades de préstamos, con lo cual solo entraremos en lo que sobre todo se explican. El préstamo con garantía hipotecaria es porque pones una garantía real, que se llama. Cuando tú vas a un banco y le pides 10.000 euros y te los prestan para que los devuelvas con tu sueldo, se llama la garantía es personal. La garantía eres tú, de que tú con tu sueldo vas a pagar. Cuando nos pedimos una hipoteca, no solo garantizamos con nuestro sueldo que vamos a pagar el préstamo, sino que también estamos poniendo como garantía el inmueble que hemos comprado por si acaso no pagamos. Y eso lo que hace es que salga mucho más barato que un préstamo normal, que tenga incluso su propia ley, cómo funcionan, como tal, esto ya no vamos a entrar, ¿eh? Pero básicamente esto es lo que hace el préstamo con garantía hipotecaria. También lo pueden utilizar las empresas. Incluso, si tú eres el dueño de una empresa, tú podrías poner tu casa personal como garantía para que te dieran un préstamo en la empresa. ¿Es peligroso? Sí. Aquí no estamos hablando del peligro, estamos hablando de si podrías hacerlo, ¿vale? Yo esto también lo he visto. O sea, no es que sea tan raro, ¿vale? Tú sabes que tú vas a devolver eso porque, pues, igual su empresa, pues tienes tu propio sueldo, lo que sea, da igual. No vamos a entrar, ¿vale? Pero tú podrías hacer eso. Y el préstamo participativo lo que hace es que o sea, tú le das un extra de interés, perdón, estaba intentando explicarlo de una manera, pero es un lío. Tú le das un extra de interés a esta persona que tiene un préstamo participativo porque se pone entre medio entre el acreedor normal, el que me ha dado un préstamo normal, y el accionista. El accionista cobrará más, ¿vale? Ganará más que el préstamo participativo, y el banco que me ha prestado dinero ganará menos que el préstamo participativo, ¿vale? Básicamente es esto, te doy un poco más de interés, ¿vale? Y a la empresa le interesa porque se considera capital, con lo cual no afecta a la solvencia, ¿sí? Si la empresa quiebra, si la empresa entra en concurso de acreedores, ¿vale? Sabéis que hay una orden de prelación de cobro. También cobrarían antes los bancos y acreedores que el préstamo participativo. El préstamo participativo solo cobraría antes que los accionistas, ¿vale? O sea, cuidado con eso también. Más interés, más riesgo. Siempre pasa igual. ¿Vale? El leasing, probablemente muchos lo conocéis. Al final el leasing es un alquiler con opción de compra. Muy importante que os quedéis con eso porque es la diferencia con el renting, ¿vale? Luego, al final, o sea, como ventaja, o quizás desventaja, pero como ventaja es que te puedes quedar el bien al final del contrato, lo cual dependiendo del bien puede ser interesante, ¿vale? Fiscalmente no es tan bonito como el renting, pero también tiene beneficios, ¿sí? Y además, un tema de IVA. Cuando yo compro un coche o una máquina y esa máquina lleva un 21% de IVA, yo pago el 21% de IVA de golpe. Cuando yo me hago un leasing, ese IVA lo voy pagando cada mes, ¿sí? Por tanto, no tengo que hacer el desembolso ahora. Esto, de nuevo, dependería de con qué margen opera o no de IVA la empresa, ¿sí? Vale. El renting
por su parte, es un puro alquiler. Por tanto, el 100% de la cuota del renting se puede desgravar, ¿vale? Se puede contabilizar como gasto. La otra parte muy importante del renting es que lo que es el mantenimiento, seguro, todo este tipo de cosas, se ocupa el arrendador, el que te ha dado esa máquina, ¿sabes? El que te ha hecho el renting sobre esa máquina y te va a cobrar cada mes, él se tiene que ocupar de todo lo que es el mantenimiento, reparación y demás. Y esto, dependiendo otra vez de qué tipo de máquina y demás, puede ser muy interesante, ¿vale? Bien, vamos con financiación de pymes y grandes empresas. Para pymes, aquí tenéis varios entidades, ¿sí? Algunas públicas, otras no tan públicas, ¿vale? Que lo que hacen es ayudar a las pymes. ¿Y cómo lo hacen? ¿Vale? Tener un poco, igual el más conocido, que más conocéis todos, es el ICO. Porque salieron cuando los coches, el préstamo ICO para el coche y demás, han salido para más cosas, ¿eh? Bien. Por otro lado, tenemos la financiación alternativa. La financiación alternativa ya he mencionado un poco con el tema de la tecnología. Han mejorado muchas cosas, pero es que incluso han cambiado y han aparecido nuevas. ¿Vale? Pero esto ya os digo, es solo en modo de teórica. Y por último, la financiación de las grandes empresas. Las grandes empresas, ¿vale? Su primer punto de financiación, al fin y al cabo, son las acciones. ¿Cuánto dinero le han dejado sus socios? Las acciones son el capital propio de la empresa, ¿vale? Y tened en cuenta que solo son una financiación para la empresa cuando son de nueva emisión, ¿vale? Cuando una empresa emite acciones nuevas, se produce un desembolso por parte de los accionistas que se lo queda a la empresa para utilizarlo para X o Y inversión, ¿vale? Si después ese accionista le vende su acción a otro accionista, la transacción se produce entre ellos, la empresa no tiene nada que ver. ¿Bien? Como tipos de acciones, pues tenemos las acciones ordinarias, lo que todos conocemos, las privilegiadas, ¿vale? No las confundáis con las preferentes, simplemente tienen un privilegio económico, ¿vale? Las acciones sin voto, que estas no tienes voto, pero a cambio tienes derecho a un dividendo mínimo adicional, ¿vale? Adicional al de las ordinarias, ¿vale? Las acciones rescatables, estas son tanto puede ser la emisora o el poseedor, o sea, puede ser la empresa o el accionista el que tenga la potestad, o los dos, los que tengan la potestad de rescatarlas, ¿sí? La única cláusula que hay es que si el derecho de rescate es por parte de la empresa, no lo puede hacer en los primeros 3 años. Y que la empresa no puede tener más de un 25% de su capital social en acciones de este tipo. ¿Bien? Vale. Otras opciones que tiene la ampliación de capital. Una ampliación de capital es emitir acciones nuevas, por tanto, nuevas acciones, financiación. ¿Sí? Reducción de capital. La reducción de capital no es financiarse, pero se suele hacer a veces con el fin de absorber pérdidas, ¿vale? Se podría llegar a hacer, y se ha visto a veces de hacerse, ¿vale? De hacer una reducción de capital en una empresa, cubrir las pérdidas, para entonces irse a pedir capital nuevo a nuevos inversores. Pero claro, si tú presentas una empresa con tantas pérdidas, pues un inversor nuevo no quiere entrar. Si tú has cubierto esas pérdidas, pues igual se hace más atractivo para otro inversor, ¿vale? Tenemos la división de acciones o splits. Al final, la división de acciones o splits ni financian ni desfinancian una empresa. Lo único es hacer que pues, la acción antes valía 10 y ahora va a valer 5, pero te voy a dar 2 acciones por cada acción. Con lo cual tú vas a tener el mismo dinero, solo que ahora vas a tener el doble de acciones. Y eso se hace por un tema de volumen de transacciones y de poder moverte o sea, poder ser más fácil comprar y vender esa acción, que haya más transacciones, sobre todo en bolsa. Bueno, de hecho en bolsa. ¿Sí?
Vale, y la parte que a mí me parece también más importante es la de las obligaciones. Las obligaciones al final es una parte alícuota de un empréstito, ¿vale? Un empréstito es cuando una empresa tiene que hacer necesita un gran capital, ¿vale? Generalmente un banco no se lo da él solo, ¿vale? Y además, probablemente mediante las obligaciones pueden obtener un coste menor, ¿sí? Entonces las obligaciones al final es coger este empréstito, esta empresa que necesita 100 millones de euros y crear pequeños préstamos de 1.000 euros, ¿sí? Por tanto haces 100.000 préstamos de 1.000 euros y entonces cada inversor puede comprar un préstamo de estos de 1.000 euros. Son todos exactamente iguales, pagan todos exactamente lo mismo. Préstamo porque se lo estás prestando a la empresa. Tú como inversor compras 1.000 euros, compras una de estas obligaciones y la empresa a cambio, ¿vale? Te dice, pues mira, el nominal, como hemos dicho, pues son 1.000 euros. Te lo emito a este precio, porque a veces se puede emitir a un precio superior o inferior, pues para hacerla más atractiva o porque es muy atractiva y entonces la empresa se puede permitir el cobrar de más, ¿sí? Y el precio al que te la va a reembolsar. Oye, igual te puede decir la empresa que el nominal son 1.000 euros, pero te voy a cobrar 1.010 porque hay mucha demanda de mi obligación y además cuando te lo devuelvan no te voy a devolver 1.000 euros, sino que te voy a devolver 980 porque hay mucha demanda. Ahora, esos 20 no te los cobro ahora, sino que te los cobraré el día de mañana cuando no te los devuelva, ¿sí? El vencimiento, oye, ¿cuántos años va a durar esta obligación? ¿3, 5, 10, 20? El interés o cupón que paga, pues cuánto va a pagar cada año, cuánto me va a dar cada año por el dinerito que les dejo. La amortización no tiene que ver con el reembolso, tiene que ver con que hay tipos de bonos en los que se producen amortizaciones anticipadas. Hay veces que son por sorteo. O sea, hay un bono que se emite a 10 años, pero se dice el 25% se liquidará a los 5 años, otro 25% a los 8 y el otro 50% a los 10. Y por sorteo, si te toca, a los 5 años te devuelven el dinero. ¿Sí? O si se dan otros casos, he puesto este como ejemplo. La rentabilidad, que la rentabilidad no es solo el cupón que me vas a dar, sino la TIR que yo voy a obtener por esta inversión. Y luego el riesgo. El riesgo, al fin y al cabo, es un tema de empresa. Pues qué tipo de empresa lo está emitiendo. No es lo mismo que emita una obligación, que tampoco podría, pero que emita una obligación en Charcuterías Lola, ¿sabes? Que Telefónica, ¿vale? Y este riesgo pues es latente de que no te puedan devolver el dinero, de que cierre la empresa, ¿vale? Y dependiendo de las obligaciones se pueden, lo que decía, cuando decíamos lo del nominal, precio de emisión y reembolso, es que las emisiones de obligaciones se pueden hacer por debajo, por encima o a la par. Por debajo sería, pues oye, el nominal son 1.000 euros, pero solo te voy a cobrar 980. Por encima sería, te voy a cobrar 1.010 o 1.020. Y a la par te voy a cobrar lo mismo que el nominal, que son 1.000. Luego pueden tener cupón fijo, cupón cero o cupón variable. Cupón fijo es, oye, yo te voy a pagar el 4% cada año. Con lo cual tú me has dado 1.000 euros, cada año te voy a pagar 40, 40, 40, 40, 40. ¿Sí? Los de cupón cero lo que hacen es que no pagan cupón. Simplemente tú hoy pagas menos por el día de mañana recibir 1.000 euros. O sea, esto es como funcionan igual las letras del tesoro. La letra del tesoro a un año, en este caso las obligaciones son a más de un año, lo que hace España es, oye, yo necesito 1.000.000 de euros. ¿Quién me da más dinero hoy para que yo le dé 1.000.000 de euros dentro de un año? Pues llega un banco y dice, yo te doy 900.000, otro yo 910, yo 920, yo 930. Y el que da más se lleva la letra. Y entonces, si yo he pagado 930 y dentro de un año me llevo 1.000, pues ahí tengo una rentabilidad. ¿Sí? Que encima es más del 7%, que a simple vista parece que es el 7%, no, es algo más del 7%. Entonces, tengo esa rentabilidad. Y no me ha dado ningún cupón. Esto se le llama cupón cero. Y cuando es cupón variable es cuando te paga, pues en base a, por ejemplo, cada año te va a pagar el Euribor más un 2%. Entonces, el Euribor se va moviendo, con lo cual lo que te va a pagar cada año es distinto. ¿Sí?
Y luego las últimas que han aparecido más habitualmente son las obligaciones garantizadas mediante inmuebles, que se les llama cédulas, ¿vale? Que al final te están diciendo, oye, compra mi obligación porque si no tendré que vender esta nave para poder devolveros el nominal, ¿sabes? De la obligación. Y con esto terminamos esta primera parte del módulo 1, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, ya sabéis dónde encontrarnos. Y si no, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.